días. Hoy día nos encontramos con Sarita Gutiérrez, egresada de la Universidad Nacional Federico Villarreal en la profesión de psicología. Bueno, ella nos hablará un poquito sobre el bullying, básicamente los conceptos. Buenos días, Sarita. Buenos días y buenos días a los que puedan escuchar este audio. Para hablar en este caso el tema del bullying, o también llamado acoso escolar o maltrato escolar, ¿no? Es un problema que se ha ido exponiendo con el paso de los años. Es ya un asunto psicosocial donde ya no ha habido diferenciación si son colegios particulares o estatales o si son de mayor o menor cantidad. El bullying ha sido en este caso clasificado por las diferentes formas que se van dando, pero en general ya es un problema expuesto, ¿no? A nivel nacional e internacional. Otra de las cosas que queremos saber es si alguna persona, bueno, en este caso alumnos, ha recurrido a usted tras ser víctima de este problema. Si nos podría contar una historia, un caso, sin decir nombres. Correcto, es lo ético. El bullying no... Cuando un jovencito o un niño va a consulta, no va necesariamente o lo expone como un problema de bullying. Este problema generalmente va encubierto con bajo nivel académico, la negativa constante de que no desea ir al colegio, depresión, llantos, eh, a veces hasta episodios de pánico y ansiedad, por lo que en este caso impiden que ellos vayan al colegio. Sí hay muchos casos, ¿no? de niños, en este caso escolares, que no desean ir al colegio. Eh, sí ha tocado muchos pacientes, ¿no? Generalmente este tipo de problemas lo ve una psicóloga educativa, ¿no? Pero muchas veces llegan al consultorio. En realidad un caso en específico no te podría decir, pero lo que sí es de que un paciente no va a decir, no, psicóloga, padezco de bullying, sino de que en este caso los padres ya comienzan a tener en cuenta los signos de alarma, que es por eso que en muchas escuelas para padres se les brinda esa información, ¿no? Hay jovencitos que pueden llegar con golpes a su casa, con el uniforme roto, los cuadernos rotos, y esos digamos que ya son señales las cuales los padres tienen que estar muy atentos para que puedan determinar si sus hijos son acosados, no en este caso siendo víctimas de este tipo de problemas. Bueno, en este caso, como nos indicas, ¿cuánto sería la influencia que tienen los padres en estos casos? En realidad el papel de los padres es el principal, porque ya son el soporte que pueden tener en este caso los estudiantes. Muchas veces equivocadamente los padres creen que cuando el hijo es fastidiado o acosado de alguna forma, tienen que responder de la misma forma, ¿no? Es una alternativa equivocada que a veces por la ignorancia o por salir del problema, zafarse, recurren o hasta muchas veces los amenazan, ¿no? A las víctimas que tienen este tipo de problemas, ¿no? En este caso los padres tienen que estar, como te decía, muy atentos a las señales de alarma, ¿no? Y en este caso comunicar, poder denunciar en este caso ya este tipo de acosos. Muchas veces se deja como si fuera un problema normal, pero en realidad no es normal, porque hemos visto en las estadísticas y muchas consecuencias negativas que existe en este caso con el acoso. Las víctimas recurren a veces a las autolesiones o a los cortes que se hacen, a los golpes y también pueden llegar a lo que es el suicidio. Y en este caso las personas que asumen el poder pues muchas veces sobrepasan ese tipo de situaciones y llegan a causar daños que son irreversibles en las víctimas. Eh, Básicamente, ¿cuáles son las causas prácticamente del agresor para que genere el bullying? Ya, en este caso hablaríamos de lo que es el perfil del acosador o del maltratador. El perfil del acosador en este caso es un escolar
que siempre está en búsqueda de poder, en búsqueda de situaciones extremas también, que busca imponerse ante su grupo de pares o su grupo en este caso de escolares, es manipulador, eh, busca generar miedo, es la manera como él se impone, en este caso busca sentirse importante, superior, tiene una alta autoestima equivocada, ¿no? Ah, son escolares que tienen en este caso baja tolerancia a la frustración. Es por eso que vemos que cuando un chico se le revela o cuando se niega a sus pedidos, pues generalmente lo que acude son a los golpes, a las agresiones verbales. Y muchas veces también, en este caso en la familia, se ve que hay una negligencia por parte de los padres que lo dejan a libre albedrío al escolar, lo dejan tomar decisiones. Muchas veces vemos también el caso de que el machismo existe en los hogares aún, y eso de alguna forma tiende a poder ser un tipo de influencia, en este caso, en los acosadores. Bueno, ¿usted cuáles son las sugerencias cuando los alumnos o jóvenes acuden a usted? En este caso, lo que se trabaja con estos escolares, eh, lo que son su autoestima, ¿no? Su autoaceptación, el respeto hacia sus derechos, ¿no? Y en este caso también se trabaja bastante en casa, porque vemos que estas víctimas de alguna manera también pueden ser víctimas no solamente en el colegio, sino también de alguna forma de un maltrato en el hogar. Entonces tienen que tener decisión de sí mismo, autoeficacia, ¿no? Y se trabaja de alguna manera también, sobre todo en lo que es el nivel de autoestima, trabajando lo que es la timidez, ¿no? El hecho de realizar un role playing o una especie de una psicoterapia positiva hacia el adolescente que es víctima, ¿no? Bueno, y cuando usted realiza las consultas, eh, ¿solamente trabaja con el niño o con los padres? En este caso se trabaja lo que es primero con los padres, porque ellos son los que vienen a dar, en este caso, a conocer algún tipo de problema. Luego se trabaja con el escolar y muchas veces también se trabaja lo que es a nivel educativo, ¿no? Se da la información a las autoridades de los colegios, a los profesores, en escuela para padres, porque cuando alguien es acosado, en este caso, el problema no es que exista un caso en cada colegio, ¿no? Existen muchas veces. Se encuentran los que son las bandas, los grupitos de populares, y ahí se van haciendo ya las diferencias y se va acrecentando el problema, ¿no? En este caso, para poder erradicarlo, hay programas sociales, pero cuando son pacientes particulares, pues se va trabajando en los diferentes ámbitos, ¿no? En el familiar, en el personal y en el educativo. Bueno, y como última pregunta, ¿cuáles son las características más comunes cuando los jóvenes sufren de bullying? Eh, el perfil en este caso de la víctima es que son personas tímidas, pasivas, ¿no? Que difícilmente defienden sus derechos, ¿no? Sufren una serie de burlas, ¿no? Puede tener problemas de concentración y de atención, inestabilidad emocional, inseguridad, ¿no? También son escolares que de alguna forma no se sienten capaces de poder decir que no o mostrar una negativa, ¿no? La inseguridad es lo que de alguna manera predominante en este tipo de problemas, ¿no? Y de alguna forma eso es lo que se trata de trabajar. Por ejemplo, este problema de inseguridad o de comunicación lo vemos que tiene la raíz en el hogar. Muchas veces estos chicos son reprimidos
en su hogar mismo, ya sea por los padres o algún integrante de la familia, y que de alguna forma eso también lo trasladan al colegio, ¿no? Son escolares físicamente débiles, que se aíslan, son solitarios, tienen pocas amistades, ¿no? Son muy callados, son sumisos, no son temerosos, no tienen un pobre concepto de sí mismos, ¿no? Y de alguna forma tratan de callar o encubrir el problema, ¿no? Como obedeciendo o en este caso siguiendo las instrucciones del acosador o el líder, ¿no? Que se encuentra en este caso vulnerando. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias, Ari.